destino, conquista, secreto, oráculo y deseo. Bienvenidos a Misterios para Dormir. Hoy viajaremos a la fascinante historia de Amado Carrillo. ¿Murió en una mesa de cirugía o desapareció en un escape perfecto? Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios una palabra que defina tu día. Escuchad, que las llamas saben nombres. Dadle una palabra y os devolverá la historia. Dale al botón de suscribirte y deja que las llamas te revelen lo que dicen. Mientras el avión corta la noche como un presagio, Ciudad Juárez, ochentera y febril, respira polvo y pólvora. Entre calles donde la frontera se convierte en herida, surge un hombre que es sombra y dominio. Amado, el Señor de los Cielos. Su imperio no se escribe en pergaminos ni en estatuas, sino en vuelos clandestinos que trazan rutas invisibles sobre el continente. Las turbinas rugen como bestias metálicas. Su corazón late en cada cargamento, en cada mirada temida. Nadie conocía su voz, poco su rostro, y aún así, todo lo que tocaba obedecía. Se decía que cenaba con presidentes y dormía con el insomnio de los condenados. La cirugía fue su última jugada, bisturíes iluminados, máscaras de médico sudando ante el misterio de su carne. ¿Fue allí donde expiró el fantasma? ¿O fue la perfecta huida, un disfraz de cadáver, un vuelo más allá del cielo mortal? Entre fotografías borrosas y nombres pronunciados en susurros, su figura se vuelve mito, un hombre que nunca estuvo y siempre estuvo, imperio de aire y ceniza. En Sinaloa, la tierra fértil daba maíz, y también hombres dispuestos a morir por un imperio de drogas. El sol ardía sobre Guamuchilito en 1956, cuando nació un niño entre surcos de tierra reseca y el murmullo de 11 hermanos compartiendo hambre y sueños. Allí, donde los campesinos doblaban la espalda y el polvo se pegaba a la piel como una segunda carne, la infancia fue disciplina de sudor y silencio. Los campos eran escuela de resistencia, manos pequeñas arrancando espigas, miradas endurecidas demasiado pronto. Al horizonte, como presagio, cruzaban avionetas de alas brillantes, sombras veloces que rompían la monotonía del cielo azul, cargadas no de promesas, sino de secretos. En ese territorio, el destino se forjaba entre machetes y fusiles. Amado, joven inquieto, encontró la grieta para escapar de la pobreza en la figura de su tío, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, patriarca del naciente cártel de Guadalajara. Bajo su sombra aprendió los códigos de un mundo donde la lealtad se pagaba con sangre y la traición con entierros clandestinos. Allí, en corredores polvorientos y reuniones impregnadas de humo, se gestaba el tránsito de campesino a aprendiz de capo. Cada paso alejaba al muchacho de la tierra que lo vio nacer y lo acercaba a un imperio sin fronteras, construido en el aire, con la frialdad de los cielos y la crudeza de los hombres que no dudan en matar para dejar huella. Amado convirtió el cielo en su autopista personal. Los años 80 abrieron un horizonte de hierro y fuego. Mientras las calles de Ciudad Juárez servían de polvo y violencia, los hangares secretos de Sinaloa y Chihuahua se llenaban de naves modificadas, fuselajes pintados con sombras, compartimentos ocultos, turbinas que rugían como dragones mecánicos. Desde Bogotá y Medellín hasta Miami, Dallas y Nueva York, el aire se convirtió en dominio privado. Cada ruta aérea era un río de cocaína que desbordaba fronteras, un pulso que alimentaba fortunas y cementerios. Su flota superó todo cálculo. Se decía que movía hasta 4 veces más que Escobar, y sin embargo, su rostro permanecía borroso, siempre escondido tras rumores. En los mapas, las líneas de vuelo se multiplicaban como venas de un organismo imparable. Los radios de los pilotos escupían estática mezclada con nervios, mientras al otro lado, agentes federales recogían solo fantasmas. Amado no solo traficaba, administraba un imperio que corroía desde policías municipales hasta despachos con alfombras rojas. El dinero brillaba rojo, como la sangre que lo protegía. El azul metálico de los cielos fue su reino. Allí se movía como un dios invisible que nunca descendía al barro. Lo llamaron el Señor de los Cielos porque ningún hombre antes había poseído tanto aire. Sus aviones eran su ejército, su escudo y su firma. Cada despegue era un desafío a la ley, cada aterrizaje un tributo a la expansión. Y en esa década febril, Amado dejó de ser un hombre y se volvió un fenómeno, un imperio sostenido en alas de acero, un fantasma que habitaba en la inmensidad celeste, donde solo el rugido de las turbinas podía revelar su paso. ¿Pero tú crees que todo esto fue casualidad? ¿O era el destino de Amado Carrillo ser el gran señor de los cielos? Te leo en los comentarios. Donde otros traficaban droga, Amado traficaba poder. Tras la caída del cártel de Guadalajara, Juárez se alzó como fortaleza. Convoys de camionetas blindadas cruzaban desiertos ardientes,
palacios y mansiones se erguían como templos del nuevo imperio. Desde rutas aéreas que surcaban la noche hasta caravanas terrestres que devoraban fronteras, el dominio se expandía con precisión militar. Sus alianzas con Cali lo hicieron invencible, su fortuna, incalculable. Oro y muerte fueron sus colores, y en ellos reinó absoluto. Era un fantasma con alas, un hombre que nunca estaba, pero siempre estaba presente. Mientras otros capós buscaban tronos de sangre y titulares de prensa, Amado eligió el silencio como armadura. No hubo entrevistas, ni discursos incendiarios, apenas fotografías borrosas que parecían negarse a revelar un rostro. Caminaba entre multitudes sin ser notado, sombrero ladeado, pasos firmes, pero jamás visibles al ojo que quería atraparlo. Delegaba la violencia, como si la muerte fuese solo un oficio tercerizado, y se reservaba la estrategia, invisible pero absoluto. En las noches, los televisores brillaban con preguntas sin respuesta. ¿Quién es Amado Carrillo? Los noticieros repetían su nombre como un conjuro, pero la pantalla devolvía solo sombras. En oficinas, en hangares, en salas alfombradas, era la voz detrás de la puerta cerrada, el dueño de rutas que trazaban mapas invisibles en el aire. Su mito no se construyó con balas en la plaza, sino con ausencia. Y en esa ausencia, todos lo temían. Amado no solo dominaba las rutas, dominaba el aire mismo. En los años 90, el desierto mexicano se convirtió en pasillo de poder. Convoys de camionetas blindadas recorrían caminos ocres, levantando nubes de polvo que parecían escoltar a un nuevo emperador. Desde hangares secretos despegaban aviones cargados de destino. Más del 60% de la cocaína que tocaba suelo estadounidense llevaba su sello invisible. Los mapas se iluminaban con arterias rojas y verdes. Colombia, México, Miami, Nueva York. Un flujo incesante donde el dinero se amontonaba en verde esmeralda y la sangre marcaba tributos inevitables. Helicópteros resonaban como tambores de guerra, radios militares vomitaban estática, pero jamás atrapaban su sombra. Ciudad Juárez fue la capital de este imperio aéreo, y Amado, su soberano sin corona, gobernaba desde lo alto, como si los cielos mismos fueran su territorio personal. Su expansión no era solo negocio, era liturgia, cada vuelo una ofrenda, cada aterrizaje un triunfo. El poder de Amado no estaba solo en los cielos, sino en los pasillos del poder político. En la penumbra de oficinas donde las persianas permanecían siempre medio cerradas, su sombra se extendía como un pacto tácito. Maletines cargados de billetes verdes viajaban discretos, depositados sobre escritorios donde las plumas firmaban decretos que jamás se escribieron para el pueblo. Policías federales abrían camino en carreteras, no para detener cargamentos, sino para escoltarlos como guardianes leales. La red era vasta, hilos invisibles que unían al cártel de Juárez con mandos de la DFS y de la PGR, quienes, según testimonios, ofrecían protección directa mientras sonaban corridos en las calles. Los hilos rojos se entrelazaban entre uniformes militares, gobernadores en campaña, burócratas grises que de pronto manejaban autos de lujo. Cada gesto de complicidad aseguraba que la maquinaria siguiera girando, que los aviones despegaran sin sobresaltos, que las rutas estuvieran despejadas. En Ciudad Juárez, su capital secreta, los palacios de la política se confundían con los palacios del crimen, ambos hechos de concreto, blindaje y secretos. En esa época, México respiraba bajo un poder doble. El gobierno visible mantenía discursos y banderas, mientras el gobierno invisible, con Amado en su centro, dictaba el verdadero ritmo. La sombra se filtraba en cada pasillo, en cada brindis nocturno, en cada silencio comprado con dólares. Para ti, al escuchar esto acerca de México, ¿lo tomarías como una advertencia o como un mensaje de esperanza? Otros capós querían ser vistos como reyes. Amado prefería ser una sombra. Mientras los Arellano Félix dejaban cadáveres colgando en puentes y Escobar incendiaba ciudades con bombas, Amado eligió otra estrategia: el sigilo. Evitaba las cámaras, los titulares, la guerra frontal. Su reino se sostenía en despachos oscuros, donde la diplomacia corrupta se compraba con fajos de billetes y la lealtad se medía en silencio. Delegaba la sangre a manos ajenas, sicarios invisibles, lugartenientes disciplinados, hombres que disparaban sin preguntar, mientras él se mantenía limpio, como un fantasma en traje oscuro. Cámaras de vigilancia apenas captaban las sombras de su ejército, nunca su figura. En noticieros se repetía su nombre, pero siempre sin rostro.
El silencio era su mejor arma. Con él dominaba rutas, pactaba con rivales, compraba funcionarios. Era el capo invisible, omnipresente en cada cargamento, ausente en cada escena del crimen. Su estilo no se gritaba en plazas públicas, se susurraba en corredores donde una sola orden bastaba para mover montañas. Cuando la diplomacia fallaba, el plomo hablaba. En los 90, las carreteras mexicanas se tiñeron de rojo, ráfagas interminables contra el cártel de Tijuana, balaceras nocturnas que dejaban cuerpos ardiendo bajo el silencio del desierto. La tensión con Guzmán y el Güero Palma encendía nuevas guerras, y los casquillos, en cámara lenta, marcaban el pulso de la época. Amado no disparaba, nunca manchaba sus manos, pero sus órdenes resonaban como sentencia, su sombra dejaba ríos de sangre. Amado podía comprar lo que quisiera, menos escapar de su propio mito. De las trincheras de la guerra pasó a la opulencia desbordada. En las lomas, su mansión brillaba como un templo de mármol blanco, con columnas doradas que ocultaban secretos inconfesables. Noches enteras se consumían en fiestas donde políticos, artistas y empresarios brindaban bajo lámparas de cristal, mientras la música norteña competía con el murmullo de pactos sellados en voz baja. En los hangares privados, sus Boeing 727 no eran simples aviones, eran palacios voladores, alfombrados, con sillones de cuero y compartimentos secretos capaces de ocultar toneladas de cocaína. Cada vuelo despegaba como un ritual, con interiores dignos de reyes y un exterior diseñado para burlar radares. En América Latina, sus residencias eran fortalezas camufladas de lujo, rodeadas de jardines exóticos y muros blindados. Los convoys llegaban cargados de regalos imposibles, autos de colección, esculturas, vinos importados. Sus noches tenían el color del oro fundido y el azul metálico de los cielos que lo coronaron. El lujo no era capricho, era el símbolo vivo de un imperio que se extendía más allá de fronteras, protegido por el silencio de quienes compartían sus mesas. Así se erigía la otra cara del Señor de los Cielos, no solo capo, sino emperador rodeado de riquezas, cuyo esplendor alimentaba su leyenda. El hombre invisible ya no podía ocultarse de los ojos más poderosos del mundo. Cuanto más alto volaba, más sombras lo acechaban. En oficinas en Washington, la DEA trazaba mapas rojos, líneas que partían desde Colombia, cruzaban México y desembocaban en las arterias de Estados Unidos. Archivos marcados como clasificados llevaban su nombre escrito con tinta de alarma. Su rostro, aunque borroso, estaba clavado en murales de operaciones encubiertas. Espías colombianos informaban de su ascenso, advirtiendo que el Señor de los Cielos superaba en alcance a cualquier rival conocido. Aviones de la DEA sobrevolaban pistas clandestinas en Chihuahua, registrando movimientos en radares donde cada punto luminoso era sospecha de cargamento. El bip constante de los monitores se mezclaba con teléfonos intervenidos y voces en inglés que ordenaban capturarlo. En México, la presión aumentaba. Funcionarios recibían llamadas nocturnas, diplomáticos estadounidenses exigían su entrega, y las paredes del poder se estrechaban. Su invisibilidad, antes escudo perfecto, se transformaba en maldición. Amado era ahora un fantasma cazado por ojos de satélite, perseguido por estrategias internacionales que lo señalaban como prioridad. En cada aeropuerto, en cada frontera, en cada despacho, su nombre era conjurado con temor y urgencia. Y así, el capo que había hecho del aire su reino comenzaba a sentir como los cielos mismos se volvían territorio hostil, vigilado por enemigos invisibles que lo cercaban sin descanso. El Señor de los Cielos sentía que su imperio, antes infinito, comenzaba a cerrarse como una trampa. A mediados de los 90, los cielos que antes le obedecían ahora se llenaban de miradas ajenas. Cámaras de archivo capturaban noticieros donde la DEA presionaba sin pausa. Agentes estadounidenses estrechaban manos con políticos mexicanos en despachos iluminados por neons fríos. En 1997, las operaciones se intensificaron. Informes confidenciales mostraban un Amado cada vez más paranoico, cambiando residencias y viajando en aviones sin planes de vuelo oficiales, como un fantasma que sentía que lo acorralaban. Teléfonos intervenidos vibraban en las oficinas, pasos apresurados resonaban en pasillos, puertas se cerraban de golpe, y mapas rojos trazaban rutas que antes solo él dominaba. El azul metálico de los hangares y los grises de los cielos se mezclaban con la tensión, revelando un imperio que,
aunque todavía vasto, comenzaba a tambalearse bajo la presión de enemigos invisibles que lo acechaban sin descanso. Cada despegue era calculado, cada aterrizaje vigilado, y la sensación de vulnerabilidad se infiltraba como un veneno silencioso en el corazón del capo. ¿Fue un accidente médico o la ejecución más sofisticada de un escape perfecto? En el Hospital Santa Mónica, la luz blanca del quirófano cortaba la penumbra de la noche. 8 horas de bisturís, tubos y máscaras sudadas. Amado Carrillo sometido a una cirugía para rehacer su rostro, intentando desaparecer de los ojos que lo buscaban. Monitores cardíacos pitaban con ritmo irregular, respiradores marcaban cada esfuerzo, y en la camilla, su silueta permanecía borrosa, oculta tras sábanas y sombras. Médicos con cubrebocas intercambiaban movimientos precisos, manos tensas que manipulaban el destino de un imperio. El latido que se apagaba lentamente parecía sincronizarse con el final de un reinado aéreo. Sangre sobre blanco quirúrgico, luces que reflejaban el terror contenido de quienes operaban al fantasma que dominaba cielos y fronteras. La noticia oficial: complicación respiratoria. Pero la pregunta persistía en el aire: ¿murió el hombre o simplemente desapareció su mito entre bisturís, humo y conspiración? El cuerpo de Amado no trajo paz, sino más preguntas. Expuesto en un ataúd de cristal, su rostro hinchado apenas era reconocible. Familiares y socios lo miraban con incredulidad. Las fotografías en blanco y negro amplificaban la extrañeza. Ojos cerrados, piel marcada, gestos que no coincidían con la memoria de un hombre que había dominado cielos y ciudades. Periódicos gritaban titulares: «Muere el Señor de los cielos», mientras flashes de cámaras iluminaban la incertidumbre. Los médicos que firmaron el acta desaparecieron pronto, asesinados con brutalidad, dejando hilos de misterio que nadie podía atar. Voces de reporteros recorrían pasillos y oficinas, interrogantes que se mezclaban con el olor de flores marchitas y velas apagadas. Cada detalle parecía coreografiado para confundir. La cirugía que debía borrar un rostro ahora alimentaba rumores de que el fantasma seguía en el aire. Nadie podía asegurar que ese cadáver fuese suyo, y la duda se convirtió en un susurro constante que acompañaba cada recuerdo de Amado Carrillo. El fantasma volvió a volar sobre los cielos de América Latina. Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, desapareció oficialmente aquel 4 de julio, pero las sombras guardaban secretos. Siluetas con sombrero cruzaban aeropuertos, fotografías de periódicos recibían la palabra vivo en rojo, y los murmullos recorrían cafés y hangares. Teorías susurradas decían que médicos y autoridades compradas habían montado el escape perfecto, mostrando un cadáver que nunca fue suyo. Avistamientos en Chile, Cuba y Argentina alimentaban rumores de reuniones con otros capós, de pactos sellados en la penumbra, mientras su fortuna abría caminos invisibles. Cada pista era un hilo enredado en la intriga: cartas, radios interceptadas, pasos que se alejaban sin dejar rastro. ¿Muerte o resurrección en las sombras?, preguntaban los diarios y los rumores, y la incertidumbre se volvía tangible, como un latido suspendido en el aire que él aún gobernaba. El vacío de Amado no fue silencio, fue una explosión de violencia. Tras su supuesta muerte, Juárez ardió. Vicente Carrillo Fuentes y lugartenientes disputaban cada esquina, cada ruta. Calles llenas de coches quemados, balas cruzando el aire, sirenas que mezclaban alarma y desesperación. Los noticieros mostraban cadáveres en puentes fronterizos mientras la frontera norte se convertía en campo de guerra. El imperio que Amado había construido se fragmentaba, dejando un rastro de sangre y caos que nadie podía contener. Amado Carrillo no murió, se convirtió en un fantasma eterno en los cielos del narco. Corridos lo ensalzaban en jaripeos, mientras guitarras y voces del pueblo contaban hazañas que desafiaban fronteras y leyes. Grafitis en muros fronterizos repetían su nombre, y cada relato alimentaba la leyenda. Un hombre invisible que burló a Estados Unidos y al Estado mexicano, para algunos héroe, para otros fantasma maldito. Su mito flotaba dorado sobre sepia, imposible de tocar. El Señor de los Cielos enseñó que el narcotráfico no se libra en tierra, sino en las alturas. Muerto o vivo, Amado dejó un imperio que transformó el comercio de drogas en México y más allá. Sus rutas aéreas,
precisas y veloces, se replicaron en toda América Latina, mientras el cártel de Juárez conservaba su estructura y relevancia, navegando entre fronteras y corruptelas que él había tejido. Pistas clandestinas se extendían como cicatrices en el desierto. Mapas de rutas aéreas mostraban arterias de poder que unían Colombia, México y Estados Unidos, mientras turbinas apagándose dejaban un eco metálico de lo que fue un reinado invisible. Los vínculos con políticos, policías y empresarios marcaron décadas de impunidad. Cada operación, cada vuelo, cada entrega consolidaba un legado que otros intentarían imitar sin comprender la precisión de su visión. Las cámaras recorren hangares vacíos, cajas de mercancía abandonadas, recordatorios mudos de un hombre que convirtió el cielo en autopista, el dinero en sombra y el miedo en obediencia. Marrones deslavados y grises cubren las pistas, testigos silenciosos de un imperio que sobrevivió a su propio fantasma y enseñó que la ley se esquiva más eficazmente desde lo alto, donde nadie ve, pero todos temen. Amado pasó de los cielos del narcotráfico a los altares de la cultura popular. En cantinas y palenques, corridos entonaban su nombre, el Señor de los Cielos, mientras guitarras norteñas y voces del pueblo convertían sus hazañas en himnos que cruzaban fronteras. Series de televisión recreaban su vida, transformando al capo en figura de ficción seguida por millones. Multitudes coreaban, luces rojas y doradas iluminaban escenarios, y su apodo se volvió símbolo de poder, misterio y leyenda, inscrito en la memoria colectiva como un fantasma que sigue surcando cielos invisibles, entre música y dramatización, realidad y mito. El mito de un hombre ocultó la tragedia de miles. En Juárez y el norte de México, las calles guardan cicatrices de cuerpos anónimos, familias fragmentadas y comunidades desplazadas. Veladoras en altares improvisados parpadean entre sombras, mientras fotografías en blanco y negro revelan rostros que nunca serán olvidados. La desaparición de Amado desató un vacío de poder que se llenó con sangre y miedo, preludio de la narcoguerra del siglo XXI. Silencios pesados se rompen con rezos y llantos, y los destellos rojos sobre el blanco y negro recuerdan que detrás del mito, la violencia dejó huellas imborrables. ¿Se apagó el Señor de los Cielos, o sigue volando más allá de nuestra vista? Siluetas recorren aeropuertos internacionales, mientras fotomontajes imaginan un hombre envejecido en lugares remotos. Murmullos lejanos, un reloj marcando segundos y el eco de un avión despegando acompañan la incertidumbre. Teorías susurran muerte en la mesa de operaciones, escape protegido por fortuna o complicidad de autoridades. Sepia, negro y destellos dorados dibujan el misterio de un mito que nunca muere. El Señor de los Cielos no pertenece a la historia oficial, pertenece al mito, donde aún vuela entre la muerte y la eternidad. Juárez despierta al amanecer bajo un cielo rojo metálico. Las calles vacías conservan cicatrices invisibles de un poder que dejó huellas indelebles. La cámara asciende, siguiendo un avión que cruza nubes teñidas de dorado y azul profundo, símbolo de un imperio que dominó fronteras y cielos. Cada turbina que ruge se disuelve en el viento, como un latido que recuerda que Amado Carrillo fue más que un hombre, fue sombra, fantasma, leyenda. Los hangares abandonados, los mapas de rutas aéreas y los convoys silenciosos cuentan la historia de un poder que operaba entre visibilidad y ocultamiento. Corridos, grafitis y series de televisión perpetúan su nombre, mientras familias y ciudades recuerdan la sangre que su ambición dejó atrás. El mito convive con la tragedia, los muertos en Juárez, los desplazados del norte, los ojos de quienes lo buscaron y nunca lo vieron. Cada pista clandestina, cada oficina oscura, cada billete marcado por el comercio ilícito es parte de un legado que desafía la memoria oficial. Los aviones privados, los palacios en las lomas, los pactos sellados en penumbra, todos forman un mosaico de lujo y violencia, donde el cielo fue el reino y la discreción su trono. La sombra de Amado se extiende más allá de su cuerpo, más allá de los registros, más allá de la frontera de lo que se puede nombrar. Cada rumor de su supervivencia, cada teoría del escape perfecto, cada avistamiento alimenta la idea de que nunca estuvo completamente ausente. Su imperio se fragmentó, pero la leyenda creció, surcando los cielos invisibles, navegando entre la memoria y la fantasía. El rugido final de las turbinas se pierde en el viento, dejando un silencio que aún respira misterio y poder. Así permanece,
suspendido entre la muerte y la eternidad, un hombre que no murió en la historia, sino que se convirtió en mito.